Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 6 en punto de la tarde, vamos a iniciar nuestra sesión de Teología para Todos del día de hoy. Ustedes ya son conocidos, así que no les tengo que explicar mucho cómo funciona esto, pero por favor pongan sus preguntas en el chat. Pongan sus preguntas en el chat. En su caso, después ojalá puedan poner preguntas también eh, 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 en el sitio de Facebook, pero para aprovechar mucho el tiempo que dedicamos al final de la sesión para dialogar, pues ojalá puedan poner sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, cosas que han oído. Hay muchas cosas interesantes que hablar sobre la Santa Misa, de lo cual conversaremos el día de hoy. ¿De acuerdo? Pues muy bien, me da muchísimo gusto que estén por acá y doy a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y pues vamos a empezar de inmediato, porque el día de hoy tenemos un gran tema teológico. La verdad es que para verlo en 45 minutos, pues vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que salga muy bien. Pero bueno, vamos a hablar sobre al pie de la cruz, la Santa Misa. Al pie de la cruz, la Santa Misa. Y les insisto, sus comentarios, sus participaciones, sus dudas, sus inquietudes, por favor, en el chat de Teología para Todos. Muy bien. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, pues vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre qué es la Santa Misa. Vamos a hablar sobre... le pido a mi asistente que vea un mensaje que mandaron ahorita al sitio de internet, por favor, al sitio de Facebook. Gracias. Hay una persona que no parece que no tuvo, bueno, no ha encontrado la liga. Gracias. Entonces, ¿qué es la Santa Misa, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, amar la Eucaristía? Vamos a hablar de estos tres temas. ¿Qué es la Santa Misa? Luego, la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, la segunda parte de la misa, que es la liturgia eucarística, y vamos a terminar con una reflexión sobre amar la Eucaristía, Muy bien, vamos adelante. ¿Qué es la Santa Misa? Vamos a empezar por aquí, ¿sí? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es la Santa Misa? Espérenme. Es que se me perdió un título aquí bueno, no importa. ¿Qué es la Santa Misa? Vamos a empezar. Hay muchas hipótesis sobre el nombre de la palabra misa. Hay muchas hipótesis. La realidad es que hay numerosas hipótesis sobre de dónde proviene la palabra misa. La más aceptada, la idea más aceptada de dónde proviene la palabra misa es que proviene de la fórmula de despedida del rito de conclusión. Al final de la misa, cuando el padre da la bendición, es más, después de dar la bendición, viene lo que se llama rito de conclusión. Y cuando la misa se daba en latín, o cuando hoy día la misa se da en latín, porque hay un permiso también para que se pueda dar en latín, ahí los sacerdotes están facultados para dar la misa en latín, los sacerdotes decían y dicen, ite missa est, ite missa est. ¿Qué quiere decir ite missa est? Bueno, ite missa est, en la liturgia medieval, estaba clarísimo que quería decir vayan, ite es vayan, adiós, ite, vayan, missa est, esta es la despedida. La palabra misa se refiere a despedida. Vayan, esta es la despedida. Vayan, ite missa est. Vayan, esta es la despedida. Y la realidad es que desde entonces el pueblo poco a poco adoptó la palabra misa para referirse a la Eucaristía. La palabra misa en su origen no quiere decir Eucaristía, quiere en realidad decir despedida. Entonces, cuando terminaba la Santa Eucaristía, decía el sacerdote, ite missa est. Y al decir ite missa est, lo único que estaba diciendo era, vayan, esta es la despedida. ¿Sí? Como decir, vayan, esto ya se ha terminado. Pero la palabra misa empezó a usarse para referirse a la Eucaristía y por lo tanto, ite missa est se entendió pronto como, bueno, se entendió posteriormente como vayan, la misa ha terminado. Y muchos sacerdotes hoy día dicen eso, vayamos en paz, la misa ha terminado, ¿sí? Que es una traducción un poco rara, de la palabra misa, la palabra latina misa, que en realidad quiere decir despedida.
Entonces, ite missa est quiere decir vayan, esta es la despedida, pero al paso del tiempo, más recientemente, en los últimos 200, 300 años, la frase ite missa est se ha entendido como vayan, la misa ha terminado. Ite missa est, vayan, la misa ha terminado. Pueden ir en paz, la misa ha terminado, ¿no? Vean qué interesante, ¿no? Es como un pequeño errorcito ahí de comprensión y de traducción. En todo caso, ite missa est no solo es un anuncio de finalización, aunque ite missa est quiere decir vayan, ha terminado. En realidad, ite missa est no solo es un anuncio de finalización, sino es el anuncio de un nuevo comienzo. Esto es lo que quiero que entiendan ustedes. Es el anuncio de un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque en realidad la misa no termina. Esto es lo primero que quisiera decirles. La misa no termina. La misa no concluye. La misa en realidad tiene que continuarse en nuestra vida, o si no, no sirve para nada. Si vamos a la misa, a vivir la misa como una realidad cerrada en sí misma, entonces nos perdemos totalmente su sentido. En realidad, ite missa est, vayan en paz, por ejemplo, decir vayan en paz, no es el anuncio de finalización, sino es el anuncio de un nuevo comienzo. Por ejemplo, ¿cómo dice hoy día el ritual de despedida de la misa en español? Dice, en la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Porque ¿a qué vamos a la misa? Vamos a llenarnos de fuerza para servir a Dios y a los hermanos. A eso vamos. Entonces, cuando se dice, vayan en la paz de Cristo a servir, en la paz de Cristo, vayan, ite, ¿no? Vayan a servir a Dios y a sus hermanos, lo que nos están diciendo es, aguas, no te imagines que la misa se acaba aquí, es que más bien apenas empieza. También dice otra fórmula de despedida, dice, glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. ¿Saben cuál es la frase que no aparece en el misal? ¿Qué frase no aparece en el misal? No aparece la frase, la misa ha terminado. Porque lo que está perfectamente claro es que teológicamente hablando, resulta confuso decir que la misa se termina. Es que la misa no se termina. Lo que tienes que hacer después de celebrar la Santa Misa, de participar en la Santa Misa, es irte a glorificar al Señor con tu vida e irte en paz, a instaurar la paz en todos esos ambientes donde tú vives y te desarrollas. ¿De acuerdo? Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Por eso se suele decir lo siguiente. Se suele decir que la misa no termina, La misa comienza como misio. Cuando termina la misa, comienza la misio. ¿Y qué es la misio? Es la misión. Cuando la misa termina, comienza la misión. Tienes que ir al mundo y predicar el evangelio y dar testimonio de tu fe cristiana. Entonces, no se trata solo de ir a misa, perdónenme, no se trata de oír la misa. Igual hasta estoy bien dormido, ¿no? En misa, hasta me quedo bien dormido, pero miren, las palabras del Padre rebotaron en mis tímpanos, o sea, sí oí misa. No, vas a la misa a recargarte, vas a la misa a crecer, vas a la misa a participar y a reencontrarte con el Señor Jesús, que es el único que nos da fuerza para vivir esta vida. Él es el único que nos da fuerza verdaderamente. Vamos a seguir platicando. La misa ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia y hoy día se utilizan muchos nombres para referirse a la Santa Misa. Paréntesis, ya saben que en el chat, por favor, pongan sus dudas, sus preguntas, cualquier observación, nos va a enriquecer mucho. Por favor, háganlo. ¿Sí? No hay preguntas tontas, acuérdense de eso es fundamental, ¿no? No hay preguntas tontas, tienen que preguntar, por favor, háganse preguntas, oye, la misa esto, ¿y por qué antes así? Porque miren ahí la imagen que hay de fondo, ¿no? Ahí hay un sacerdote celebrando de espalda al pueblo. Bueno, pues habría que platicar un poco de eso si quieren. Bueno, nombres de la misa. A la misa le llamamos Eucaristía, celebrar la Eucaristía, le llamamos el santo sacrificio de la misa, le llamamos Santa Cena, le llamamos fracción del pan,
También le llamamos banquete del Señor. Miren qué interesante, ¿no? También le llamamos banquete del Señor. Le llamamos asamblea eucarística. Le llamamos memorial. Esto de memorial va a ser muy importante, ¿eh? Fíjense muy bien. Le llamamos santa liturgia. Le llamamos divina liturgia. Le llamamos la mesa del pan y la palabra. Y bueno, y si se esfuerzan ustedes, van a encontrar muchos otros nombres que se refieren a la misa, a este acto litúrgico complejo que es un sacrificio, una cena, es la fracción del pan, es el banquete del Señor, es asamblea eucarística, es memorial, es santa liturgia, es divina liturgia, es mesa del pan y de la palabra. Ahora, así le llamamos, pero ¿qué es la Santa Misa? ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es la más perfecta forma de oración. Miren, quieren orar de la manera más perfecta que les sea posible cada día, vayan a misa diario. Participen en la misa diario. Ok, hay quien no puede o no quiere participar en la misa diario, está bien, no pasa nada. Pues participen un día entre semana en la Santa Misa, porque es la forma más perfecta de oración que tenemos los cristianos. Es la forma más perfecta de oración. No hay oración más elevada que la Santa Misa. Por eso es tan hermoso y tan correcto y tan profundo que si uno cumple años de casado, celebre una misa en acción de gracias. Por eso es correcto que si alguien cumple años, oye, pues vamos a misa a dar gracias, ¿no? Porque es la más perfecta forma de oración que podemos elevar a Dios. Es la más perfecta forma de oración. Y a ese respecto les quiero decir que hay una diferencia entre liturgia y piedad. A ver, el rosario es una oración piadosa, es decir, pertenece a la piedad cristiana. El rosario es una oración poderosísima y es una oración hermosísima. Y sin embargo, la piedad y la liturgia tienen una diferencia muy importante, porque la liturgia es la oración pública de la iglesia que une su voz a la de Jesucristo, nuestro Dios y mediador. O sea, quien eleva, quien propiamente, digamos, presenta nuestras oraciones al Padre en el Espíritu Santo es Jesucristo, nuestro mediador, quien a su vez es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. La liturgia es la oración pública de la iglesia que une su voz a la de Jesucristo, nuestro Dios y mediador. Piensen ustedes en que el sacerdote, cuando consagra, dice, esto es mi cuerpo. Pero el pan no se convierte en el cuerpo del sacerdote, se convierte en cuerpo de Cristo. Porque dice la teología que el sacerdote celebra la misa in persona Christi, en la persona de Cristo, in persona Christi. Por eso el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, y se convierte en cuerpo de Cristo, porque quien celebra la misa realmente es Jesucristo. La liturgia es oración pública de la iglesia que une su voz a la de Jesucristo, nuestro Dios y mediador. En cambio, la piedad son otras prácticas agradables a Dios, agradabilísimas a Dios y a la Santísima Virgen y a todo el coro de los ángeles y a todos los santos del cielo. La piedad son otras prácticas agradables a Dios, pero que son de carácter privado, no es público, no es oración pública, ¿de acuerdo? Se hace de manera privada. Entonces, si yo rezo el rosario o no lo rezo, a ver, yo me beneficio o no me beneficio y dejo de beneficiar a aquellos por los que iba a ofrecer el rosario. Pero la iglesia no puede dejar de celebrar la Santa Misa. Ahora que hemos estado en pandemia, los sacerdotes celebraban la misa al menos privadamente, es decir, ellos solitos, porque nunca, nunca se puede dejar de celebrar la misa. Se pueden cerrar los templos, pero no se puede dejar de celebrar la misa, porque es oración pública de la iglesia y todo sacerdote está obligado al menos a celebrar una misa al día. Y por cierto, no más de una. Ya cuando realmente el obispo le da permiso, pues porque hay muchas necesidades y tal, pues ya puede celebrar más de una. Sobre todo pueden celebrar ordinariamente más de una en domingo. ¿De acuerdo? La piedad son otras prácticas agradables a Dios, pero que son de carácter privado. Rosario, novenas, oraciones diversas, la oración a San José, ayer que era día de Santa Mónica, pues las oraciones a Santa Mónica, hoy que es día del gran San Agustín, el gran
padre de la iglesia, ese titán que es San Agustín, tan amado por todos nosotros. Bueno, pues una oración a San Agustín es piedad, es parte de la piedad, y la piedad es buena, está muy bien, pero debemos privilegiar la liturgia, y la misa es parte de la liturgia, o sea, oración pública de la iglesia que une su voz a la de Jesucristo, nuestro Dios y mediador. ¿De acuerdo? Ahora, la Santa Misa entonces es el más alto acto litúrgico. La Santa Misa es el más alto acto litúrgico. Es el acto litúrgico por excelencia. Es el acto litúrgico más perfecto de todos. Dice la Constitución Lumen Gentium en su número 11, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. La Eucaristía, la Santa Misa, es fuente y culmen de toda la vida cristiana. ¿Qué quiere decir que es fuente? Que la misa es de donde provienen todos los dones. De la misa provienen todos los dones. Hombre, también provienen por supuesto que de la libertad de Dios, y cuando rezamos el rosario también recibimos dones. Pero la vida cristiana tiene su fuente principalísima en la Eucaristía. De ahí nos alimentamos, de ahí recibimos dones especialísimos, de ahí recibimos fuerza especialísima, aunque no lo sintamos, aunque no nos demos cuenta. Y por tanto es válido pedir, hay que pedir a Dios. En la misa hay que pedir a Dios y hay que pedir al sacerdote que pida por nuestras intenciones, ¿sí? Hay que pedir al sacerdote que pida por nuestras intenciones, porque realmente la Santa Misa es fuente de toda la vida cristiana. Pero no solo la Santa Misa es fuente de toda la vida cristiana, sino es culmen, es cumbre de toda la vida. Se puede traducir por las dos palabras, culmen o cumbre de toda la vida cristiana. O sea, hacia donde tiende todo lo que hacemos. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Además de pedirle a Dios qué tenemos que hacer, una vez que suceden las cosas, hay que agradecer y alabar. Hay que agradecer y alabar. Al final de cada día, cuando hemos tenido éxito en una empresa, cuando no nos ha ido tan bien, hay que agradecerle a Dios. Señor, tú tienes tus planes. Señor, tú sabes por qué lo haces. ¿Sí? Agradecer y alabar a Dios. Fuente, porque nos llena de dones, y cumbre, porque nos permite llevarle a Dios el fruto de nuestro esfuerzo y agradecerle y alabarle. ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo la misa es como la conocemos? Porque esta es otra pregunta que ustedes se pueden hacer. Oye, pues este invento de la misa, ¿cuántos siglos tiene, no? Bueno, pues alrededor del año 155, San Justino, quien fue mártir, escribe una carta al emperador Antonino Pío, explicándoles quiénes son los cristianos. Miren, piensen ustedes que tenía poco más de 100 años de muerto Jesucristo en el año 155. O sea, el cristianismo tenía un siglo de existencia y los romanos no lo entendían muy bien. Muy poco tiempo después van a empezar las grandes persecuciones contra los cristianos, que persistirán hasta el siglo IV, hasta el año 310, en el edicto de Milán de Constantino, que va a ser en realidad un liberador de la iglesia, Constantino. Pero alrededor del año 155, San Justino Mártir escribe una carta al emperador Antonino Pío. Y quiero que pongan atención a esto, Lo voy a ir comentando. Escribe San Justino: el día que se llama Día del Sol, miren, es el Día del Sol. ¿Saben cómo se dice domingo en inglés? Pues se dice Sunday, Día del Sol. O sea, el domingo es el Día del Sol, Sunday. En español, más bien le llamamos el Día del Señor, el domingo del Dominus, ¿no? El Día del Dominus, el Día del Señor. El domingo es Día del Señor. Pero en otros idiomas, en griego, en idiomas sajones, se le llama Día del Sol. El día que se llama Día del Sol, o sea, el domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Los de la ciudad se van a un lugar y los del campo se van a un solo lugar. Y dice: se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible.
Miren, la gente no podía tener, digamos, la Biblia en su casa. Entonces, ¿qué hacían? El domingo era el día de escuchar la escritura y por tanto la gente estaba ansiosa de oír todo lo que fuese posible. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, ya que el lector termina de hacer una larguísima lectura, nosotros con ver 2 hojitas ya decimos, ay, está bien larga la lectura. Pues es que ya le perdimos amor, ¿no? A la sagrada palabra. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. La homilía, ¿ya vieron? Ahí está la homilía. Luego nos levantamos todos juntos. ¿Por qué? Porque la oración se hace de pie. Y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. ¿Y cómo es la misa hoy día? También es una oración por nosotros, por los presentes, por los ausentes, por los difuntos. Sigo adelante con San Justino. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Hoy día nos damos la mano. Bueno, hoy día ya ni nos damos la mano ahora por el coronavirus. Pero nos damos un signo de paz. Ese es el beso de la paz. Luego se lleva al que preside, que es un sacerdote, se lleva al que preside y a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. Entonces es pan y vino con un poco de agua, tal como hoy día, todavía 2000 años después, consagra el sacerdote. El presidente, dice San Justino Mártir, hace 1900 años, dice, el presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Y da gracias largamente. Es una oración larga, es una oración fuerte para darle gracias a Dios, darle gracias por sus dones. Y cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Probablemente era la única palabra que decía en toda la oración el pueblo junto. Amén. Después del Concilio Vaticano II se ha buscado que el pueblo participe mucho más. Por eso decimos tenemos mayores intervenciones. Y continúa. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes, la Sagrada Comunión. Entonces vean, la misa es prácticamente idéntica desde el año 155, que además es muy anterior la tradición de San Justino. San Justino no está inventando nada, es lo que ha vivido desde niño y él ya era un adulto en este momento, ¿sí? Entonces en realidad podemos decir que prácticamente desde muy pocos años después de la muerte de Jesús hay Eucaristía, hay una Eucaristía como la que se celebra hoy día, hay misa como la que celebramos hoy día. Ahora, llamamos Eucaristía tanto al sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo como a la Santa Misa. Entonces, no confundir, ¿no? La Santa Misa se llama Eucaristía, pero también se le llama Eucaristía al sacramento del pan convertido en el cuerpo de Cristo y en el vino convertido en la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir Eucaristía? ¿Qué quiere decir Eucaristía? Bueno, pues Eucaristía quiere decir acción de gracias. Eucaristía en griego, eu quiere decir mejor, quiere decir bueno. Eucaristía quiere decir dar las gracias, acción de gracias, ¿sí? En la plegaria eucarística 3 dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, miren, ¿se acuerdan que les dije que la misa también se llama memorial? Ahorita les voy a explicar por qué. En la plegaria eucarística 3 dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo. Eso es la misa. Memorial de la pasión salvadora de Jesucristo. Memorial de la pasión salvadora de tu Hijo. De su admirable resurrección y ascensión al cielo. Eso es la misa. Miren, aquí yo me voy a corregir. Le pusimos como título a esta sesión al pie de la cruz. No,
La misa no solo es estar al pie de la cruz, es estar al pie de la cruz, es estar al pie de Jesús resucitado y de Jesús que asciende al cielo. Porque la misa es memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Eso es lo que es. Y dice, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, ahí se podría decir en esta Eucaristía, porque la palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias, ¿ya vieron? Sí, leo otra vez. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Eso es la Eucaristía, una acción de gracias. Eso es lo que estamos haciendo cuando vamos a misa, darle gracias a Dios, también pedirle, pero sobre todo darle gracias a Dios. Eucaristía es acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. Y miren qué hermoso esto. Quiero que se fijen muy bien. En la liturgia de las horas, al final de algunas horas, se dice, bendigamos al Señor. ¿Y saben cómo se contesta? Cuando el que preside dice, bendigamos al Señor, el resto del pueblo que está reunido contesta, demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. ¿Qué es la acción de gracias? Fíjense, si cuando se nos invita a bendecir al Señor, lo que respondemos es, demos gracias a Dios. Cada vez que yo digo, ay, gracias a Dios, estoy bendiciendo a Dios. Como cuando digo, bendito sea Dios, ¿sí? Bendito sea Dios. O cuando digo, ay, gracias a Dios que pasó esto. Eso es acción de gracias. ¿Ya vieron? Qué hermoso. Acción de gracias, bendecir a Dios, dar gracias a Dios. Acción de gracias, Eucaristía, bendecir a Dios, dar gracias a Dios. Porque dar gracias es la forma de bendecir al Señor. Hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por el alimento que tenemos entre nosotros, por el alimento que hay en nuestra mesa. Hay que darle gracias a Dios por la salud que tenemos, poca o mucha. Hay que darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios es bendecirlo. Darle gracias a Dios es bendecirlo. Ahora, ¿por qué participamos en la Santa Misa? A ver, no bastaría con que yo pues le diera el estipendio, no se dice pagar la misa, ¿no? Pero yo le dé un estipendio al sacerdote y él celebra la misa por mi intención y ya con eso basta. A ver, ojo, participar en la Santa Misa es unirnos a toda la Iglesia en Jesucristo, en la oración al Padre por el Espíritu Santo. Participar en la Santa Misa es unirnos a esa gran voz de toda la iglesia. Les voy a contar una historia. Un día, estaba en algún lugar y habíamos ido de peregrinación y me propuse rezar un tiempo largo y me metí a una capilla en una gran basílica. Me metí a una capilla y me puse a rezar allí. Y estaba rezando y llegó un sacerdote con unos peregrinos y celebró una misa y terminó de celebrar la misa. Una misa más o menos rápida, ¿no? Terminó de celebrarla y se retiró. Y yo seguía haciendo oración porque me llevé muchas peticiones en esa ocasión y estaba yo pidiendo por todos ellos y tal. Y entra otro sacerdote y celebra otra misa más o menos rápido. Y termina y sale. Y un ratito después entra otro sacerdote y de repente me sentí privilegiado de estar en ese lugar porque dije, esto es lo que nosotros nunca vemos. Nosotros acudimos a la Santa Misa, salimos y volvemos a nuestra vida. Pero Dios ve cómo en todo el mundo, todo el tiempo, hay cientos y miles de sacerdotes y cientos y miles y millones de fieles asistiendo a la Santa Misa todo el tiempo. Las 24 horas del día y de la noche. Siempre hay oración de la iglesia hacia Dios. Y qué hermoso poder unirnos a ella. Por eso participar en la Santa Misa es unirnos a toda la iglesia en Jesucristo en la oración al Padre por el Espíritu Santo. Y la Santa Misa es actualizar la pasión, resurrección y ascensión al cielo del Señor. La volvemos a hacer presente, la pasión, resurrección y ascensión al cielo del Señor. Una amiga digamos una amiga no cristiana, me dijo, oye, pero qué crueles son ustedes los católicos, porque si en la misa se actualiza la pasión del Señor, vuelve a sufrir. Qué crueles son por hacer sufrir a Dios, a Jesús, otra vez en la Eucaristía. No, porque la Eucaristía se denomina sacrificio incruento. O sea,
¿La Santa Misa es verdadero sacrificio de Jesucristo? Sí, pero ya sin sufrimiento. Es un sacrificio en el que Jesús no sufre, en el que Jesús glorioso se vuelve a ofrecer en la forma de pan y vino al Padre como se ofreció en la cruz, pero es un sacrificio ya sin dolor, ¿sí? Es un sacrificio incruento. Eso por si alguien se los pregunta, ¿eh? Oye, entonces Jesús sufre en la misa. No, no, no sufre. Es sacrificio incruento. No hay sufrimiento, ¿de acuerdo? No hay sufrimiento. Y les dije que recordaran la palabra memorial. Miren qué bonito. Esta es una palabra muy teológica, entiéndanla muy bien. La Santa Misa no es memoria, es memorial. No es memoria como cuando leemos los poemas del abuelo. Ay, vamos a recordar al abuelo. Bueno, sácate los poemas del abuelo. Mira, vamos a leer algo de lo que él escribió. Vamos a acordarnos del abuelo. La misa no es acordarnos del abuelo. La misa no es acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. Es hacerlo presente. No es memoria, es memorial. Memorial porque hace presente algo que está sucediendo ahora. Hace presente algo que está sucediendo ahora. Y se los voy a explicar de la manera más simple posible. Un amigo me lo explicó así. Me dijo, nosotros lo vemos así, Dios lo ve así. ¿Cómo? Bueno, lo voy a hacer frente a la cámara. Miren, me dijo, tomó un lápiz, mi amigo, y dijo, mira, nosotros lo vemos así. Aquí hay una misa, aquí hay otra misa, aquí hay otra misa, aquí hay otra misa. Aquí están las misas de hace 10 años, aquí están las misas de hace un año, aquí están las misas de hoy, y por aquí andan las misas de mañana y el futuro, ¿no? Nosotros lo vemos así, como misas discontinuas. Y me dijo, Dios lo ve así. Dios lo ve así, como un solo hecho, como un solo continuo. Mi amigo me dijo, mira, la misa, nosotros lo vemos así, pero Dios lo ve así. Dios ve un solo sacrificio de Jesucristo que se perpetúa por toda la historia en la Santa Misa. Dios lo ve así. Por eso, verdaderamente, cuando estamos en la Eucaristía, estamos frente a Jesús resucitado, estamos al pie de la cruz, estamos mirando al Señor que ha de volver, que asciende al cielo y que se quede en la Eucaristía. Nosotros lo vemos así y Dios lo ve así, como un solo continuo a lo largo de toda la historia, a partir de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Lo ven? Qué impresionante, ¿no? O sea, qué cosa tan maravillosa es la Santa Misa. La Eucaristía tiene dos partes principales formando una plena unidad. Tiene dos partes principales: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Algún amigo me preguntaba hace tiempo, oye, ¿cuál es la parte más importante de la misa? ¿Es más importante la liturgia de la palabra, o sea, las lecturas, o la liturgia eucarística donde se consagra el pan y el vino y se da la comunión? ¿Qué es más importante? A ver, ese es un falso dilema. Es que no hay la una sin la otra. No hay la una sin la otra. Ninguna es más importante, cada una tiene su sentido. Porque miren, la palabra nos lleva a la Eucaristía y la Eucaristía nos lleva a la palabra. Si quisiéramos vivir una vida cristiana exclusivamente eucarística, sin hacer caso a la palabra de Dios, pues no seríamos ni cristianos, señores. La Eucaristía requiere la palabra requiere la Eucaristía. No nos podemos quedar solo con la palabra de Dios, las escrituras. No, tenemos que llegar a la Eucaristía y tenemos que comulgar. Y para comulgar hay que confesarnos. Y entonces, de verdad, hagamos uso de los sacramentos. Acerquémonos a los sacramentos. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestra presentación, que es la liturgia de la palabra. Entonces vamos a la segunda parte de la presentación sobre la liturgia de la palabra. Permítanme un segundito. Bueno, segunda parte, la liturgia de la palabra. Aquí lo que voy a hacer en la segunda y tercera parte de esta exposición es decir cómo se desarrolla la Santa Misa e irle dando un sentido a cada parte, ¿ok? Todo comienza con los ritos iniciales, y los ritos iniciales implican la reunión de la asamblea, ¿sí? Implica la reunión de la asamblea. Que haya una asamblea reunida, eso es vital. Que esa misa se celebre en un templo, pues ojalá sea posible.
pero si no, se puede celebrar en cualquier otro lugar en caso de urgencia, ¿no? En condiciones normales tiene que ser en un templo. Pero lo más importante es que se reúna la asamblea. Lo más importante es que la iglesia viva, nosotros que somos iglesia viva, nos reunamos para la Santa Misa. Y el sacerdote comienza con un saludo, normalmente tomado o inspirado en las epístolas de San Pablo. Por ejemplo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bueno, pues hay que leer San Pablo para darnos cuenta de que es un saludo que él utilizó. ¿Y qué hacemos inmediatamente después? Pues lo que hacemos es pedirle perdón a Dios. El acto penitencial. Tenemos que purificarnos para estar frente al Señor. No podemos llegar con los vestidos sucios y con nuestra alma mal dispuesta. Y entonces, al inicio de esta oración perfecta, lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a Dios. Y lo que quiero que observen es la riqueza de las diversas fórmulas penitenciales. Tenemos que ir a la misa poniendo atención en todo lo que dice el Padre y en todo lo que sucede. Porque hay tantas fórmulas penitenciales que nos ilumina profundamente. Entonces, las fórmulas penitenciales pueden ser desde el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, ¿no? Puede ser desde el yo confieso hasta Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, ¿no? Una fórmula muy breve, pero muy profunda. Muéstranos, Señor, tu misericordia, como para llevarnos toda la semana esa frase en el corazón, ¿no? Ay, Señor, muéstrame tu misericordia. Vean qué hermosa es la liturgia. Pero hay que estar con los oídos muy parados. En el caso de los domingos y las solemnidades, después del acto penitencial, pues viene el Gloria, que es una alabanza a Dios. Y a lo largo de la historia, ¿cuántos glorias preciosísimos se han escrito en la música sacra? ¿Sí? Glorias hermosísimas. Cuando termina el Gloria, viene la oración colecta. El sacerdote dice, oremos. Y normalmente debiera ser un breve silencio. ¿Saben para qué? Para que cada uno en su corazón le pida a Dios, para que cada uno en su corazón ponga en manos de Dios todas sus necesidades. Nosotros estamos participando activamente en la misa, no estamos oyendo misa, no, estamos participando activamente en la misa. Oremos y se hace un silencio. Y dice la liturgia que la oración colecta debe recoger el sentir de todos los fieles, ¿sí? ¿Siento la oración colecta como mía o no? Es que es la pregunta. Bueno, la oración colecta, tengo que hacerla mía, tengo que hacerla mía. Y tengo que elevar, junto con todos mis hermanos y el sacerdote, tengo que elevar mi voz a Dios, ¿de acuerdo? Porque la oración colecta quiere recoger el sentir de todos los fieles, además de mis peticiones concretas. El Papa Francisco ha insistido mucho en ello, ¿no? El Papa Francisco ha insistido en que hay que llevar a la misa en nuestro corazón nuestras peticiones, que no es necesario pagar, no es necesario, es bueno dar donativos a la iglesia y háganlo. Los sacerdotes se la pasan muy mal porque vivimos en una época difícil y poco cristiana. Pero lo que les quiero decir es, no escucha Dios solo las oraciones por las que pagamos. Pues eso no, dice el Papa, eso es inaceptable. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa después es que hay una primera lectura tomada del Antiguo Testamento, excepto en Pascua, donde se lee Hechos de los Apóstoles, pero normalmente la primera lectura se toma del Antiguo Testamento, especialmente en la liturgia dominical. Después viene un salmo responsorial y, en su caso, los domingos y en algunas solemnidades, la segunda lectura, que normalmente es tomada de San Pablo. Y después viene el Evangelio. Y entonces leemos el Evangelio. Y les voy a dar una clave para que se lo piensen en serio. Esta es una clave teológica y litúrgica muy, muy importante. Y es la primera lectura dominical del domingo, solo del domingo, no entre semana, del domingo. La primera lectura del domingo es una especie de comentario al Evangelio. Si el Evangelio habla del pan, la primera lectura habla del pan. Si el Evangelio habla del perdón, la primera lectura habla del perdón. Si el Evangelio habla sobre el destino de los profetas, la primera lectura habla del destino de los profetas. Revísenlo si no. Esa es una clave bien importante para entender la liturgia dominical, ¿sí? Normalmente la primera lectura
es una especie de comentario al Evangelio. Y yo los invito a ustedes a que hagan la prueba. Hagan la prueba. Realmente vean cómo se relaciona una cosa y otra. Sigo adelante. Después viene la homilía. Una homilía que el Papa Francisco ha insistido en que debe ser breve, que no debe durar más de 10 minutos, dice el Papa Francisco. La homilía tiene que ser muy breve y debe iluminar la relación entre el Evangelio y la vida de los fieles, y eso se llama parénesis. El sacerdote debe hacer una exhortación parenética, o sea, una exhortación a la virtud. Debe hacer una parénesis. Debe animarnos a vivir una vida virtuosa. No debe hablar de los chismes recientes, de la televisión, de la serie de moda. Digo, puede servirle de ejemplo, ¿no? Pero lo que tiene que hacer el sacerdote es animarnos a vivir una vida virtuosa. Y de eso se trata la homilía. Después profesamos nuestra fe, rezamos el credo, renovamos nuestras promesas bautismales, renovamos nuestra fe. Y luego viene la oración universal, la oración de los fieles, en donde, como también lo decía San Pablo, hay que pedir por todos nosotros, por los cristianos, por nuestros gobernantes, por el mundo entero. Elevamos una oración por el mundo entero, ¿sí? Y en esa oración, en donde pedimos por el mundo entero y por los pobres y por los enfermos, y hacemos una oración, por eso hay que poner atención en la oración de los fieles. No solo hay que decir, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. No. Vamos a rogarle verdaderamente a Dios y vamos a pedir a Dios que nos oiga, porque estamos haciendo una oración de intercesión. Vean cómo la misa es una gran oración, una gran oración. Y entonces pasamos a la liturgia eucarística, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a la liturgia eucarística. Y pasamos a la liturgia eucarística comenzando por el ofertorio. Después de pedir de la oración universal, o también llamada oración de los fieles, se presenta el pan y el vino. Se presenta el pan y el vino, o sea, se presentan las ofrendas. Y los fieles ofrecen dones, no se llama la limosna. Litúrgicamente no se llama la limosna. No, los padres no son unos limosneros, ¿sí? El Papa tiene su limosnero, ¿sí? Pero es otra cosa. No es alguien que anda pidiendo, es alguien que da limosna. El limosnero del Papa, Monseñor Krajewski, es un hombre que sale y busca a la gente pobre y le da limosna en nombre del Papa. Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos es ofrecer dones. Y lo que podemos hacer es llevar unos kilos de frijol a la iglesia. Y entonces en la iglesia debiera haber una canasta o algún lugar adecuado donde uno pueda llevar esos dones que están destinados a los pobres. Y si no llevé ese día dones, pues puedo ofrecer en metálico una ofrenda. Pero es una ofrenda, no es la limosna, ¿sí? Es una ofrenda. Y es una ofrenda como el pan y el vino. Una ofrenda que en el fondo se la hago a Dios. Les digo, no es la limosna, es participar en el acto de devolver a Dios algo de lo que nos ha dado, sea en la persona de los ministros o de los pobres. Es muy bueno ayudar a los sacerdotes, hay que hacerlo, pero eso no es limosna, eso es ofrendar, es dar una ofrenda. Damos, y hay una frase muy impactante, me voy a pasar del 45, perdón, pero déjenme seguir, si no les importa, voy a tratar de acabar muy rápido. Dice una frase, damos como ofrenda lo que nos avergonzaría dejar como propina en un restaurante. Damos como ofrenda lo que nos avergonzaría dejar como propina en un restaurante. Y eso es real. Somos muy poco generosos en la iglesia y muy generosos a la hora de dejar una propina, ¿no? Ahí sí nos sale lo generosos. Porque ponemos en la ofrenda todas nuestras necesidades y nuestro agradecimiento. Eso es lo que hacemos en las ofrendas. Poner en la ofrenda nuestras necesidades y nuestro agradecimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Después del ofertorio viene la plegaria eucarística, que comienza con un prefacio, donde dice el Padre, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Ese se llama prefacio. Esa oración se llama prefacio. Y lo que les quiero decir es, tienen que poner atención al prefacio, porque tiene un contenido teológico, wow. Tiene un contenido teológico profundísimo. Por ejemplo,
el prefacio cuarto común, se llama el prefacio cuarto común, dice: pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Miren, fíjense, decirle a Dios: tú no necesitas de nuestra alabanza, eso está claro. Pues es que es Dios. Dios no necesita nada, señores. Eso es teológicamente correcto. Dios no necesita nada. Entonces, ¿a qué vamos a misa si Dios no necesita que vayamos a misa? Porque aunque Dios no necesita de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. ¿Quién es el principal beneficiario de la misa? ¿Dios? No, Dios no necesita nada. Dios quiere que vayamos a misa para que nosotros nos salvemos, para que seamos mejores personas, para llenarnos de dones. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y a los arcángeles y a todos los coros celestiales, ¿no? Pero vean qué cosa tan grande se ha dicho. Que vamos a misa no porque Dios necesite algo, sino porque nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Y ese es uno solo de los prefacios. La misa es un acto de culto a Dios, pero Él no necesita nada. Quienes necesitamos la misa somos nosotros para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Y después viene lo que se llama la plegaria eucarística. Y este que se llama canon o plegaria eucarística tiene una muy antigua, que es el canon romano o plegaria eucarística 1. Esa es la más antigua y es muy hermosa. Ojalá la podamos revisar en algún día. Pero la verdad, si ustedes van a misa, hay 90% de probabilidades de que se encuentren con la plegaria eucarística 2. ¿Sí? La plegaria eucarística 2 es la más usada y diríamos abusada, porque la plegaria eucarística 2 está bien como para misas de lunes a sábado, pero en domingo se debiera usar la plegaria eucarística 1, la 3 o la 4 o alguna de las plegarias eucarísticas adicionales que vienen en el misal. Y no, los sacerdotes repiten de manera casi de memoria la plegaria eucarística 2. Y ahí la verdad hay un pequeño error. Hay que aprovechar más la riqueza litúrgica que ofrece el misal romano. De todas maneras, cualquier plegaria eucarística se trata de una larga plegaria como de la que nos hablaba San Justino, ¿se acuerdan? Se trata de una larga plegaria que comienza con la oración del santo, da lugar a la consagración del pan y el vino y después se elevan oraciones por los vivos y los muertos. Y por tanto tenemos que estar escuchando atentamente lo que dice el sacerdote porque todos estamos orando por ello. Y para terminar se dice el amén más importante de toda la misa, el amén del que habla San Justino. Para terminar la plegaria eucarística se ofrece todo lo que somos y todo lo que tenemos por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y toda la asamblea decimos amén. Y ese es el amén más importante de la misa. Hay que decirlo con mucha emoción y mucha profundidad, porque estamos ofreciéndonos nosotros mismos y estamos ofreciendo a Dios todo por Cristo, con Él y en Él, que es el único modo de ofrecer a Dios algo, por Cristo, con Él y en Él. Y luego sigue el rito de comunión. Y el rito de comunión comienza con una monición en donde el Padre invita a rezar el Padre Nuestro. Después viene el Padre Nuestro, un embolismo, es decir, una oración continuada después del Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Después viene el rito de la paz. El rito de la paz, que por cierto no hemos sabido encontrarle mejor lugar, porque resulta que ya estamos a punto de comulgar y ahí nos andamos dando la mano y nos damos las palmadas y quiero ir a darle la paz a mi abuelita que está tres asientos atrás y el rito de la paz rompe la solemnidad del rito de comunión, pero no hemos encontrado un mejor lugar donde ponerlo. Por eso se pide que el rito de la paz se dé con mucha solemnidad y mucha seriedad. O sea, nada más a las personas que están junto a nosotros y ya. No hay necesidad de saludar a todos los que conocemos. ¿De acuerdo? Y luego viene el Cordero de Dios, que es un modo de preparar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es pedir perdón inmediatamente antes de comulgar. Y entonces viene la comunión. Y una vez terminada la comunión y la purificación de los vasos sagrados, viene la oración después de la comunión, que también es una oración muy hermosa. Y ya para terminar, el sacerdote realiza el rito de conclusión, que sobre todo incluye la bendición
y la fórmula de despedida. Ite missa est, ¿no? Vayan en paz, glorifiquen a Dios con su vida, ¿sí? Fórmula de despedida. Atención, si está presente un diácono en la misa, aunque el Papa celebre, si hay un diácono presente, es obligatorio que el diácono, no el celebrante, el diácono diga, dense fraternalmente la paz. Eso lo diría el diácono si el diácono está presente. Y también, ya que termina la misa, para decir, pueden ir en paz, eso lo debe decir el diácono. O también el diácono diría, pueden ir en paz, glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. O sea, la fórmula de despedida la diría el diácono. Aunque el Papa celebre, si hay un diácono presente, el diácono es obligatorio que diga esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a terminar hablando de amar la Eucaristía. Vamos a terminar hablando de amar la Eucaristía. Y vamos a ver este último temita, recordando que la Eucaristía, el sacrificio eucarístico, es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana proviene de la Eucaristía y culmina en la Eucaristía. Y ojalá Dios nos conceda el día de nuestra muerte confesarnos, recibir la Eucaristía como viático, es decir, como compañía de nuestra muerte y para el tránsito a nuestro encuentro con Dios en la vida eterna. Es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Hay que vivir una vida profundamente eucarística. Hay que vivir una vida profundamente eucarística. La Eucaristía es un don inmerecido por parte de Dios para nosotros. No hay que omitir la misa dominical. Por supuesto que la misa dominical es sagrada. La misa dominical es nuclear, es verdaderamente central. Y van a ver lo que les voy a contar en un minuto más. Y si es posible, pues la verdad es que es maravilloso participar en la misa otros días de la semana. Eso es cierto. Si podemos, hay que participar en la misa otros días de la semana. Y para que vean qué importante es la misa, y sobre todo la misa dominical, les voy a hablar de Saturnino y los mártires de Abitinia, para que vean qué pequeños somos. El emperador Diocleciano, un perseguidor de cristianos, había decretado la muerte para quien no entregara las sagradas escrituras cristianas. Quería quemarlas todas, quería acabar con los cristianos y con el cristianismo. Y entonces Saturnino celebraba la misa dominical para la comunidad. Aunque el emperador Diocleciano había dicho que iba a matar a quien no entregara las escrituras, y por supuesto que iba a matar a quien practicara el cristianismo, sin embargo el sacerdote Saturnino decidió celebrar la misa dominical para la comunidad, y entonces alguien dio a conocer que estaban ahí celebrando el rito cristiano. Llegan los guardias romanos y lo arrestan a él y a 49 personas más. Fueron terriblemente torturados y se conservan las notas de lo que ellos dijeron. Y un hombre, cuyo nombre se conserva, que se llama Emérito, le pregunta el funcionario romano, ¿por qué transgredieron la orden del emperador? ¿Por qué hicieron eso? Y Emérito contestó, sine dominico non possumus. Sine dominico non possumus. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el dominico, el día del Señor, sin el domingo, sin el día del Señor, no podemos vivir. Es mejor poner en riesgo la vida a no celebrar el día del Señor como se tiene que celebrar, porque sin el día del Señor no podemos vivir. También se ha traducido a lo largo de la historia, sin la misa no podemos vivir. Y también se ha traducido como sin el Señor Eucaristía no podemos vivir. Vean qué hermoso ejemplo de Emérito, uno de los que muere asesinado junto con Saturnino y los otros 49 mártires de Abitinia. Sine dominico non possumus. Sin el domingo no podemos vivir. Sin el Señor no podemos vivir. Sin la Santa Misa no podemos vivir. Y piensen ustedes en San Tarcisio. San Tarcisio era un joven acólito, seguramente menor a 15 años. Luego de participar en misa en las catacumbas de San Calixto, se le encomienda llevar la Eucaristía a los prisioneros, que seguramente iban a ser asesinados y estaban en las cárceles. Pero él, como era jovencito, podía medio hacerse ahí el tonto y acercarse y llevarles la Eucaristía. Pero unos jóvenes paganos lo ven raro y le dicen, ¿qué llevas? ¿Qué llevas allí? Y él no quiere mostrarles lo que lleva. Y entonces lo apedrean brutalmente, pero él conserva la Eucaristía resguardada, y a pesar de que le arrojan piedras y lo lastiman brutalmente,
nunca pone en riesgo la Eucaristía. Y finalmente llega otro cristiano, hace que esos niños paganos, esos jóvenes paganos se vayan, y él le da la Eucaristía a este otro cristiano y le dice, ve a llevar la Eucaristía a los presos, llévala a los presos. Y él queda tan lesionado que muere. Es un mártir de la Eucaristía importantísimo, San Tarcisio. Y el obispo Fulton J. Sheen decidió hacer adoración eucarística diaria, cada día de su vida, después de que conoció este testimonio. El obispo Fulton J. Sheen conoció esta historia. Cuando los comunistas se apoderaron de China, encerraron a un sacerdote en su propia rectoría cercana a la iglesia. El sacerdote observó asustado desde su ventana cómo los comunistas invadían el templo y se dirigían al santuario. Llenos de odio profanaron el tabernáculo, cogieron el cáliz y arrojándolo al suelo se cayeron las hostias consagradas. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente cuántas hostias había en el cáliz, 32. Cuando los comunistas se fueron, tal vez no se dieron cuenta o no prestaron atención a una niña de 11 años que estaba rezando en la parte trasera de la iglesia y vio todo lo que sucedió. En la noche, la pequeña regresó y evitando al guardia que estaba en la rectoría, entró en el templo. Allí hizo una hora santa de oración, una hora santa, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su hora santa, entró en el santuario, se arrodilló, inclinándose hacia adelante con su lengua, recibió a Jesús en la Sagrada Comunión. No se atrevieron ni a tocar la Eucaristía en el suelo, la consumió con su lengua, pero solo una. Y el sacerdote, cuentan que el sacerdote decía, cómete todas y ya, cómete todas. La pequeña regresó cada noche haciendo su hora santa y recibiendo una forma de Jesús sacramentado en la lengua. Y la 32ª noche, después de haber consumido la última hostia, accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió tras ella, la alcanzó y la golpeó hasta matarla con la parte posterior de su arma. Este acto de martirio heroico fue presenciado por el sacerdote, que profundamente abatido miraba por la ventana de su cuarto, convertido en celda. Y Fulton J. Sheen dijo, si esta niña pudo hacer 32 días seguidos adoración y comunión, yo siendo un obispo, ¿cómo no lo voy a hacer? Y como ustedes y yo siendo hombres libres, no lo hacemos, ¿no? Debemos de tener un gran amor por la Santa Misa, una profunda una espiritualidad profundamente eucarística. Hay que volver a la Eucaristía. Y ahorita si no podemos comulgar, hay que hacer comuniones espirituales. Dios es tan poderoso que se hace presente espiritualmente en nosotros. De verdad lo hace. Termino, ya voy cerrando. De espaldas al pueblo, del frente al pueblo. Comulgar de pie o de rodillas. Comulgar en la boca o en la mano. Miren, mi consejo es muy simple. Mi consejo es muy simple. Sean obedientes a la autoridad establecida. Si el obispo de Toluca está diciendo que la comunión se tiene que dar en la mano, reciban la comunión en la mano, no se compliquen. Sean cuidadosos de que no queden partículas en su mano, límpienla, consuman bien las partículas, lleven gel para después porque se van a meter los dedos a la boca y lo que sea. Pero sean obedientes a la autoridad establecida. No sean rebeldes, no hay que ser rebeldes en el nombre de un catolicismo conservador. Eso no funciona, no funciona así. Es mejor la obediencia que la rebeldía con rostro de piedad. La rebeldía con rostro de piedad es rebeldía. La rebeldía con rostro de piedad es rebeldía. No seamos rebeldes, porque ya sabemos quién es el rebelde. El rebelde es uno que, si tuviera cuerpo, tendría rabo y cola. En realidad no tienen, pero bueno. Sine Dominico non possumus, sine Dominico non possumus, entonces. Y con esto ya termino. Les recomiendo mucho la lectura de una encíclica, creo que es encíclica de Juan Pablo II, que se llama Dies Domini, sobre la santificación del domingo. Es de San Juan Pablo II. Búsquenla en internet, la van a encontrar muy fácil. Se llama Dies Domini, o sea, el Día del Señor, sobre la santificación del domingo. También, y ahí se los pongo para que le tomen foto o lo que quieran, también les recomiendo mucho la lectura de Ecclesia de Eucaristía, sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia, de San Juan Pablo II. Y también les recomiendo muchísimo de Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. Fuente y culmen, ¿no? Como lo dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 11. Muy bien.
Bueno, pues aquí está. Y voy a dejar de compartir. Y vamos a empezar a responder sus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme organizarme rápidamente. Listo. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, pues saludo a todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos y que estén por aquí. Gracias, al contrario, qué gusto. Igualmente. Maruca, saludos, todo lo mejor. Liliana Alducin dice, Maestro Lepe, ¿es el vínculo de nosotros al Padre Celestial a través de Jesucristo con el Espíritu Santo? A ver, efectivamente, Liliana, y todos, quien se hizo hombre es la segunda persona de la Trinidad. Quien se hizo hombre es la segunda persona de la Trinidad. Y por tanto, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, Jesucristo, es nuestro mediador ante el Padre. Es decir, quien se ofrece por nuestros pecados y quien asume el pecado del mundo, ¿no? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, quien quita el pecado del mundo es Jesucristo. Jesucristo, que siendo Dios, sin embargo, asume el pecado para ser perdonados. Entonces, nuestro mediador ante Dios es Jesucristo, claro. También son intercesores ante Dios, la Santísima Virgen, los santos, el resto de nuestros hermanos cristianos. Todos somos intercesores, pero nuestro especialísimo mediador ante Dios es Jesucristo. Jesucristo que nos lleva al Padre, Jesucristo que nos reconcilia con el Padre en el Espíritu Santo. Me gustó mucho cómo lo escribió. Es correcto. Dice Silvia, qué lástima que ya no se le dé ese significado a la vida, perdón, qué lástima que ya no se le dé ese significado a la misa. Actualmente solo nos dicen, vayan en paz, la misa ha terminado, pero no se toca la parte de ayudar a otros a desantificarse en Dios. Creo que lo dan por obvio, pero no es tan obvio. Bueno, es cierto, Silvia, pero hay que poner mucha atención, porque a veces, por ejemplo, el misal sí tiene una despedida que dice, pueden ir en paz. Ya, nada más, pueden ir en paz. Los sacerdotes más chapados a la antigua, los que ya están mayorcitos, sí dicen, la misa ha terminado, porque hubo un momento en que sí se tradujo así, y te misa est. Pero la verdad es que hoy día la mayor parte de los padres, o una buena proporción de los padres, utilizan las otras fórmulas, ¿no? Entonces, glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Y otras fórmulas, que ya no me acerqué aquí el misal, pero hay otras fórmulas. De todas maneras, a ver, si pueden, acérquense al misal romano. El misal, a ver, la riqueza de la misa es riqueza para todos nosotros. Entonces, si pueden, busquen en internet el misal romano, métanse un poquito más a fondo en las plegarias eucarísticas. Ahí están, búsquenlo en internet, lo van a encontrar. Yoli dice, el saber que durante la Sagrada Misa nos encontramos presentes la Iglesia triunfante, purgante, militante, es una situación que me llena de gozo. Bueno, es que eso es importantísimo. A ver, la Santa Misa es divina liturgia porque todo lo que sabemos que sucede en el cielo sucede en la misa. Y no estoy exagerando, ¿eh? Todo lo que sabemos que sucede en el cielo, la Iglesia ha querido que suceda en la misa. Por ejemplo, en el Apocalipsis dice, y vi a un hombre sentado en un trono y al Cordero degollado junto al trono. Y toda la corte celestial, todos los ángeles decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Por eso en la misa decimos, y junto con los ángeles y los arcángeles decimos, Santo, Santo, porque es la liturgia celestial que es traída a la tierra. O sea, miren, lo que vamos a hacer en el cielo, ya lo hacemos en la misa. O sea, el cielo no va a ser solo la misa, pero se va a parecer mucho, ¿sí? Porque va a ser un momento muy gozoso de comunión y de cercanía con Dios. Entonces, ahí está la iglesia triunfante, está la iglesia militante, que somos nosotros que estamos vivos, y por supuesto, siempre pedimos por los difuntos. Y por tanto, en cada misa, los difuntos están cerca, la iglesia purgante está cerca, la iglesia militante, la triunfante, y la iglesia triunfante, la militante y la purgante están presentes en la misa. Eso es muy bonito, Yoli, y estoy de acuerdo contigo.
Dice Silvia, la comunión es con pan y vino. ¿Qué pasa con el vino si nunca lo tomamos? Me acuerdo que hace muchos años el sacerdote mojaba, eso se llama, intinción o intición, no me acuerdo, como simplemente mojar un poco, creo que se llama intición. Me acuerdo que hace muchos años el sacerdote mojaba el pan en el vino y te lo daban. Al igual que el pan, el vino te lo daba, te debe de dar ciertos poderes. ¿Qué pasa con la comunión en la mano? ¿En verdad es correcta? Pregúntenle a su obispo. Y si en esta contingencia lo que tenemos que hacer es comulgar en la mano, no hay problema. Durante siglos y siglos y siglos, los cristianos comulgamos en la mano. Nada más que como ustedes y yo hemos vivido apenas, somos unos chiquitines de unas pocas décadas de vida, pues no nos acordamos de cuando la gente comulgaba en la mano, porque desde hace algunas generaciones se comulga en la boca. Pero no hay ni nada de malo mientras tengamos cuidado con las partículas. No nos perdemos de nada al no comulgar la sangre de Cristo. No nos perdemos de nada. Eso es doctrinal, absolutamente claro, teológicamente hablando, absolutamente claro. No nos perdemos de nada. Porque en los himnos eucarísticos más antiguos, que son himnos de un gran contenido teológico, dice, cuando lo partes, no lo divides. Si tú tomas una Eucaristía y la partes en dos, no estás recibiendo medio Cristo, ¿sí? Estás recibiendo a Cristo completo. Y si tú tomas una Eucaristía, una vez estábamos en una peregrinación y no había posibilidad de comulgar bien porque había muchísima gente. Entonces, un padre de familia puso la mano, le dan la Eucaristía y lo que hizo fue llevar la Eucaristía con su familia, la partió en 5 pedazos y comulgó cada miembro de su familia y él, ¿sí? ¿Está mal? No, está muy bien. Fue algo muy hermoso. Porque partir el pan es multiplicarlo. Ahora, Cristo está todo completo en cada parte de la Eucaristía y en cada gota del vino. El vino es su sangre, pero es Cristo vivo. El pan es su carne, pero es Cristo vivo. Recibes a Cristo completo, así recibas un cuarto de Eucaristía. Había un padre que no quería nunca dejar reserva o le daba flojera o yo no sé qué. Y entonces, si tú ya eras de los últimos de la fila y le quedaban muchas hostias, te daba como 5 hostias a comulgar. Y si de repente ya había mucha gente y ya le faltaba, las cortaba. Y entonces a veces te tocaba un cuartito de hostia chiquititito. Y sin embargo es plena comunión. La gracia del sacramento es exactamente la misma porque comulgas y tocas el cuerpo del Señor. Ese es el tema. La Santa Misa forma parte de la tradición de la Iglesia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la Santa Misa es lugar teológico y es lugar de revelación y forma parte de la tradición. Es decir, a ver, si ustedes se ponen a revisar la Sagrada Escritura, van a encontrar muchos signos en la Sagrada Escritura de cómo ya se empieza a celebrar algo semejante a la misa en los mismos Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. Pero, en realidad, la forma definitiva de la misa y su perpetuación en la historia forma parte de lo que se llama la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición. Magnífica pregunta, Israel, muchas gracias. Dice Enrique, mito, misi, misum significa enviar la paz, a servir a Dios, a nuestra misión diaria, la palabra a nuestros hermanos, a practicar la piedad. Es correcto. O sea, es lo que les decía. Esta palabra, miso, misio, misa, ha tenido muchos significados a lo largo de la historia, pero en el fondo es como lo tenemos que pensar, es decir, como una vocación y como un modo de entregarnos y servir al Señor. Muy hermoso, Enrique, muchas gracias. Cristian dice, amén solemne, así se llama. Estoy de acuerdo. Es el amén más importante, por Cristo, con Él y en Él. Ahora, eso solo lo debe decir el celebrante, pero nosotros debemos de estar preparados para decir un amén con una enorme convicción. Es más, a veces el sacerdote lo canta, ¿no? Por eso es un amén solemne, como recuerda Cristian. Dice, creo que más bien Cristian, sería tu nombre. Dice el padre, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Y entonces nosotros también cantamos el amén. Y a veces el amén puede ser mucho más largo y mucho más solemne, ¿no? Muy bien, muy bonito. Nos debemos persignar antes de darnos la paz. Aquí en Guadalajara lo acostumbran. No pasa nada. O sea, te debes de arrodillar cuando el padre dice, este es el Cordero de Dios. Miren, es una cuestión de costumbre. La liturgia no dice nada. No dice que en ese momento la gente se tiene que arrodillar. A mí me parece muy bonito que la gente se arrodille cuando se dice, este es el Cordero de Dios.
pero no es así como obligatorio, ¿no? Entonces, simplemente decir, bueno, pues se puede persignar uno antes de, cuando se dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ahí no dice que se dé uno un golpe de pecho, pero es lícito darse un golpe de pecho, es lícito también como manifestar contrición a Dios, ¿no? Para pedirle perdón. Entonces, esos signos son muy válidos, o sea, no se preocupen. A ver, ¿cómo se da un golpe de pecho? ¿Con la mano extendida o con la mano cerrada? Como quieran, si quieren con el codo, si pudieran. Si les alcanzara, pues dense con el codo, no pasa nada, o sea, siéntanse en libertad, ¿no? La verdad es que no hay manera. Sí, y sí se puede uno persignar, hay muchas maneras, ¿no? ¿Cómo relacionas la misa con las composiciones, por ejemplo, los cantos gregorianos? No, hombre, pues es que no quieres que nos vayamos. Bueno, nos quedamos aquí hasta medianoche a petición de Enrique. Es cierto que se oficiaba la misa de espalda a la asamblea porque daban de vista el altar y la cruz. Sucedió algo así con Benedicto XVI. Ok, a ver. Entonces, 2 preguntas de Enrique y vamos cerrando. ¿Cómo relacionas la misa con las composiciones, por ejemplo, los cantos gregorianos? Miren, la verdad, hoy día hay un abuso litúrgico. Estoy convencido de que hay un abuso litúrgico en el caso de la música, porque hoy día predomina el charranga y el chun, 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 ¿no? Entonces, pues lo que nos está pasando es que estamos perdiendo de vista que la música litúrgica no es un concierto. La música litúrgica es para acompañar la solemnidad del acto litúrgico y motivarlo. Y entonces la música tendría que ser tan discreta que en lugar de decir, ay, qué buena está la música, qué bien tocar. No. Simplemente que la acompañe. Por eso los antiguos coros estaban atrás y arriba de la iglesia. Atrás y arriba. Porque no es un concierto, no se tienen que poner adelante, junto al altar, no. La música se tiene que poner atrás y arriba, escondida, porque solo la tienes que oír y solo la tienes que gozar y solo tiene que ayudarte. Entonces, los cantos gregorianos eran una cosa maravillosa. Hoy día no podríamos participar en una misa con cantos gregorianos, muchos de nosotros, porque nos sonaría la cosa más exótica del mundo. Pero la verdad, hay algunas misas en Facebook, de los Caballeros de la Virgen se llaman, ellos celebran con cantos gregorianos y ponen los cantos gregorianos en la pantalla. Se los recomiendo mucho, vale mucho la pena. Y ojalá podamos ir escalando la música sacra en nuestras propias parroquias, ¿de acuerdo? Es cierto que se oficiaba la misa de espaldas porque se daba de vista al altar. A ver, la misa se celebró de espaldas prácticamente durante toda la historia, hasta los últimos 50, 60 años, o sea, 70 años, ¿sí? No hay una razón específica. Por ejemplo, siempre la homilía se ha dado de cara al pueblo, siempre muchas oraciones se hacían de cara al pueblo, pero el sacrificio eucarístico se hacía en altares pegados a la pared. Por tanto, el celebrante no podía meterse del otro lado porque los altares estaban pegados a la pared. Entonces había un crucifijo y entonces claro que se celebraba de cara al crucifijo y sobre el altar, o sea, de espaldas al pueblo, ¿sí? Hoy día todavía en altares que están pegados a la pared se celebra misa de espaldas al pueblo. En la iglesia de la Sagrada Familia, en Portales, los sacerdotes muchas veces celebran en ciertos altares que están pegados a la pared y lo hacen de espaldas al pueblo. Benedicto XVI dijo, a ver, el Concilio Vaticano II pidió y prefirió la misa de cara al pueblo, y eso es válido, pero quien quiera celebrar la misa en latín y de espaldas al pueblo, mientras no escandalice a nadie, lo puede hacer. Eso es muy bonito. Gracias, Enrique. Gracias, al contrario, Ileana, a ti muchísimas gracias. Gracias, Cristian, eres muy amable. Y gracias, Gaby, igualmente. Dice Mónica, ¿se puede comulgar usando un purificador para no tocar el cuerpo de Cristo? Miren, lo único es que se puede envolver la mano. Es una buena pregunta, ¿eh? Si compramos un purificador en una tienda religiosa, se llaman purificadores. Si compramos un purificador y envolvemos nuestra mano en el purificador y recibimos aquí el cuerpo de Cristo para no tocar la hostia, salvo con nuestros dedos cuando lo consumimos, y doblamos el purificador con cuidado y lo metemos en una bolsita y nos lo guardamos, ¿eso está bien? Mira, el único problema es que vas a traer paseando seguramente partículas del Señor Jesús aquí. Un obispo de Argentina hizo una aclaración al respecto y dijo, miren, no se compliquen, no somos expertos en lavar los purificadores, en cuidar, en tener el cuidado de después, porque aquí puedes llevar partículas vivas del Señor. O sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, te vas a subir al coche, vas a ir, quizás te vas de compras, y ahí traes al Santísimo. Y en una de malas, pues te sacas la pluma y ¡pum! Se te sale el purificador
Y entonces, no estoy hablando de ti, Mónica, sino estoy hablando de cualquiera de nosotros. Entonces dice este obispo, a ver, comulguen en la mano desnuda, consuman la hostia y revisen que no les quede ninguna partícula y luego pónganse gel y todo y listo, ¿sí? Lo del purificador me parece, después de leer esa opinión de ese obispo argentino, me parece que es un escrúpulo innecesario. Es mi opinión personal, es mi opinión personal. Después hagan lo que ustedes consideren, porque yo no les voy a decir que estoy en lo correcto siempre, ¿no? Gracias por la pregunta, Mónica. Gracias, Enrique. Algunas personas se persignan antes de comulgar. Puedes persignarte, puedes hacer una genuflexión, puedes arrodillarte en el piso. Si te van a dar la comunión de pie, te puedes arrodillar antes de llegar y para no entorpecer la fila, comulgar de pie, pero arrodillar. Oye, es tu Dios. Haz todo lo que quieras para demostrarle que lo amas. Es tu Dios, Gaby. Está muy bien, está muy bien. Anual. Muchas gracias por leer. Ok. Gracias, Anual. Por acá nos estamos viendo. Eres muy amable. Arual. Muchas gracias, Arual. Es que ya mis lentes ya no dan para la letra tan chiquita. Lilian, es una misa de Colombia. No sabía que era de Colombia. Gracias, Lilian. La misa de los Caballeros de la Virgen. Al contrario, gracias por tu amable comentario, Silvia. Y gracias por sus comentarios a Galaxy Tab S3, que bueno, que también se pone contento por la sesión. Bueno, estoy bromeando. Muchas gracias por su presencia. Aquí concluimos un minuto tarde, pero la verdad valía mucho la pena escucharlos a ustedes platicar. Vamos a subir esta grabación pronto y con el favor de Dios nos vemos en 8 días. Vamos a platicar sobre la Sábana Santa. Nos dará muchísimo gusto que estén con nosotros. Díganles a sus amigos a ver si nos pueden acompañar y nos dará mucho gusto platicarles. Vamos a tener una sesión interesante. Alabado sea Jesucristo. Maruca, ya vi, Maruca. Saludos hasta allá, hasta el norte del país, ¿verdad? Entonces, alabado sea Jesucristo. Todo lo mejor para ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta pronto. Que estén muy bien. Chao. Adiós.